trabajar con un mayor esfuerzo no siempre significa tener mayores resultados. Compañías como Make, N8N o Zapier permiten automatizar cualquier tarea, pero una de estas está ganando más popularidad por ser de código abierto y contar con agentes de inteligencia artificial que pueden pensar y actuar de forma autónoma para resolver cualquier tarea. Aunque tiene un pero, su dificultad para poner todo en marcha. Por ello, en este vídeo estaremos viendo el paso a paso completo con 4 bloques. Desde instalar N8N en un servidor gratis, acceder a miles de plantillas para activarlas en un clic, construir un generador de automatizaciones con NotebookLM e incluso usar modelos de inteligencia artificial para crear nuestros propios agentes. Y lo mejor es que todo y cada uno de los pasos de estos 4 bloques lo podrás hacer tú hoy mismo y de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer paso. Vamos a empezar viendo cómo podemos instalar N8N en un servidor propio. Y para poder hacerlo de forma gratuita tenemos que saltar a Render, una plataforma que te dejaré abajo en la descripción junto a todo lo que verás a lo largo de este vídeo. Y es que desde aquí estamos ante la herramienta que nos hace más fácil la instalación en la nube y sin tener que pagar nada. Para hacerlo tendríamos que clicar en Empezar gratis. Y ahora nos registraríamos para crearnos una cuenta. Una vez la tengamos, clicaríamos en Web Service y desde aquí clicaríamos en Imagen existente. Una vez estamos aquí, pegaríamos esta URL que también te la dejaré y le damos a Conectar. Ahora desde el apartado de región yo te recomiendo que selecciones alguna ubicación que sea lo más cercano posible a donde vivas. En mi caso, como estoy en España, en la Unión Europea, voy a seleccionar Frankfurt. Seguimos deslizando hacia abajo y desde aquí tenemos que seleccionar el plan gratuito. Debes de tener en cuenta que desde aquí vamos a tener algunas limitaciones, como que se apagará nuestra instancia si estamos inactivos, pero luego te comentaré un truco de cómo podemos evitar esto. Una vez ya tenemos esto seleccionado, pues ya simplemente nos faltaría clicar en Deploy Web Service y desde aquí, de forma aleatoria, ten en cuenta que a veces pide una tarjeta de crédito simplemente para verificar que somos personas reales. Es más, no solamente no nos van a hacer ningún cargo, sino que nos van a ingresar dinero y luego nos lo retirarán, simplemente para comprobar que tenemos a nuestro nombre un banco. De hecho, por aquí he rellenado con datos ficticios la dirección. He puesto, eso sí, una tarjeta, en este caso una virtual que me acabo de crear, y al clicar en Añadir, pues segundo más tarde se cerraría ese pop-up y empezaría a cargar todo. Ya de hecho, me acaba de redirigir a esta otra pantalla en donde está instalando todo en el servidor, y esto es un proceso que suele tardar en torno a 3 minutos. Y efectivamente, pasado ese tiempo ya tendríamos nuestra cuenta de N8N disponible. Ahora podríamos empezar a configurarla, pero antes yo te recomiendo que una vez ya tenemos configurado todo esto, en el caso que te haya pedido también una tarjeta de crédito para verificar que eres humano, lo que vamos a hacer va a ser clicar en el dashboard y desde aquí ahora vamos a seleccionar Billing. Ahora donde tengamos nuestro método de pago podríamos clicar en Editar pago y eliminar la tarjeta. Al clicar en esta pestaña de eliminarla, nos va a decir que no vamos a poder agregar otra tarjeta bancaria hasta pasados 14 días. Pero bueno, es tiempo suficiente como para empezar a practicar y luego ya vemos si queremos poner la tarjeta para saltar algún plan de pago. Así que como yo tengo claro que por ahora no quiero pagar, clico en que lo entiendo, le doy a confirmar esta eliminación y listo, ya no tendríamos nuestra tarjeta por aquí. Y ahora nuevamente podríamos clicar en Proyectos, vamos a tener por aquí activo el servidor que acabamos de crear de N8N y desde aquí todo lo que tenemos que hacer sería copiar esta URL que está justamente aquí abajo. Así que le doy un clic para copiar y cuando lo pego en una nueva pestaña, pues ya tendríamos por aquí nuestra propia cuenta de N8N en un servidor propio. Ahora tendríamos que hacer el registro de N8N, así que pondríamos nuestro email, rellenamos con los demás datos y clicamos en Siguiente. Una vez hecho esto, esta pantalla la podemos saltar clicando en Get Started y desde aquí nos van a decir que si queremos, que evidentemente sí, nos van a enviar una licencia Pro gratuita por siempre. Aquí de hecho vamos a tener muchísimas ventajas, como poder organizar carpetas, tener debug avanzados, histórico de los workflows, así como otras cosas más, por lo que yo aquí le voy a decir que me la manden a este mismo email y ahora me dice que me han enviado un email y cuando me llegue tendría que clicar en este apartado de aquí para poder añadir la clave. Y aquí, saltando al email, pues acabo de ver que ahora mismo me acaba de llegar esta clave Pro totalmente gratuita, así que la copio y sobre N8N le doy a añadir clave de activación, pego por aquí y le doy a activar. Y listo, de forma instantánea ya tendríamos estas funcionalidades adicionales de forma gratuita. Bien, y ya con esto, si volvemos, pues podemos ver que tenemos la aplicación totalmente funcional para que lo podamos utilizar. Eso sí, esta metodología tiene un pero, y es que por utilizar un servidor de una forma totalmente gratuita, como nos dice por aquí, render cada 50 segundos aproximadamente, si no tenemos ninguna actividad
en esta plataforma que hemos instalado de N8N, pues se apagaría. Y esto significa que todas nuestras automatizaciones se paralizarían. Y como esto es algo que no queremos que pase, te voy a mostrar una solución. Para ello vamos a saltar a esta herramienta llamada Cron Job. Y esto lo que va a hacer posible va a ser crear un cron, que básicamente sea como un robot que se mete en nuestro sitio web, en este caso en N8N, para que de esa forma el servidor vea que siempre estamos activos y así no nos apague nuestro servidor. Así que lo que tendríamos que hacer por aquí sería hacer un registro, creamos una cuenta, desde el email que nos habrá llegado activamos esa cuenta y una vez confirmada iniciamos desde aquí la sesión. Bien, y para crear este cron que esté visitando la web constantemente tendríamos que clicar en este botón de aquí arriba en donde pone URL. Copiaríamos la URL del entorno N8N que acabamos de crear, así que la pego por aquí y ahora tendríamos que seleccionar con qué frecuencia queremos que pase este robot para que cuente como una interacción en nuestra página web. Sí que es cierto que desde aquí no nos dejan seleccionar menos de un minuto, pero a la práctica, en estos días que he estado haciendo una prueba, yo lo he estado dejando en un minuto y siempre se me ha quedado activo. Por lo que yo voy a dejar esa configuración y ahora voy a clicar en Test RAR para confirmar realmente desde aquí que este cron pueda acceder a esa URL que le hemos compartido. En este caso nos arroja un 200, que quiere decir que todo está ok. Por lo que con esa configuración simplemente clicaríamos en Create y de esa forma esto ya estaría funcionando y nos podríamos olvidar. De hecho, clicando en el histórico siempre vamos a poder ver las próximas veces que tiene pensado pasar por nuestra web y también veremos todo el histórico anterior. Ahora sí, con esto ya creado vamos a poder empezar a construir nuestro propio flujo, pero realmente no lo vamos a estar utilizando desde la forma tradicional, ya que esta plataforma tiene una curva de aprendizaje bastante larga y en posteriores bloques estaremos viendo cómo podemos automatizarlo, porque lo cierto es que tenemos muchísimas opciones y modelos de inteligencia artificial a elegir. La verdad es que se extraña la semana que nos salga un nuevo modelo de inteligencia artificial. Y claro, nos podríamos preguntar cuál deberíamos utilizar. Por ello, te quiero hablar de Mammoth AI, una herramienta de inteligencia artificial que unifica todos los modelos premium en un solo lugar. Desde aquí podrás utilizar todos los modelos sin tener que registrarte en cada uno de estos por separado, teniendo modelos disponibles como GPT-5, los de Claude, Gemini y demás. También tienen modelos para la generación de imágenes por inteligencia artificial. Y todo desde una sola suscripción sin permanencia desde 10 euros al mes. Esto también te permitirá unificar varios modelos desde un único lugar, manteniendo la privacidad y propiedad de tus datos, independientemente del dispositivo desde donde lo uses. Y gracias a que Mammoth AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas probar por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente bloque. Antes de empezar a construir nuestra primera automatización, ya existen realmente un montón de plantillas que podremos directamente copiar y pegar directamente en N8N. Para ello te voy a presentar un par de recursos. El primero sería un repositorio oficial de N8N, que aquí de hecho recientemente ya tienen publicadas más de 6.000 plantillas y utilizar cualquiera de estas es muy simple. Simplemente nos tendríamos que deslizar hacia abajo y desde aquí podremos encontrar un montón de plantillas, como por ejemplo esta de aquí, que se enfoca en generar vídeos virales por inteligencia artificial utilizando Nano Banana y Veo3 para compartirlo en las redes sociales. En muchas de estas incluso te añaden toda la explicación de qué deberías de tener en cuenta para que esto funcione. Porque realmente para importar toda la automatización como tal, simplemente tenemos que clicar en usar gratuitamente y desde aquí clicamos en copiar. Ahora si nos vamos a un flujo de trabajo vacío en N8N, simplemente seleccionando las teclas Control V o Command V en caso que tengas Mac, pues de forma automática ya tendríamos por aquí toda esta automatización que estaría configurada, teniendo incluso anotaciones de todos los pasos que hace. Por ejemplo, por aquí, cuando empieza a recolectar ideas e imágenes, luego pasa a crear las imágenes a través de un agente de inteligencia artificial con el modelo de Nano Banana, sigue con un tercer paso para convertir esas imágenes a la descripción de un vídeo que luego se reconvierte en Veo3 a un vídeo real y por último tendríamos este último paso para poder compartirlo con cualquier red social que conectemos. Y es que con esto ya no hablamos que la automatización sea algo complejo y costoso, sino que realmente así podemos evitar cualquier tipo de limitación para que podamos empezar a jugar e implementar automatizaciones ya sea en nuestro proyecto o tareas personales que tengamos repetitivas e incluso pudiéndolo hacer al golpe de un clic gracias a plantillas ya existentes. Y es que de hecho, si volvemos a las plantillas que tenemos en N8N, realmente vamos a poder incluso buscar aquí casos de uso que realmente necesitemos. Imagina que yo quiero automatizar mi Gmail.
Pues simplemente clicaría en Gmail y me voy a encontrar todas las automatizaciones en donde se utilice Gmail. En este caso son casi 1000 automatizaciones y desde aquí pues cualquiera que me guste, por ejemplo esta de aquí, pues yo podría clicarla, seleccionar en usar y nuevamente al copiar y pegar por aquí en N8N, pues ya tendríamos toda la automatización lista con un montón de anotaciones para entender perfectamente de qué se trata y qué vamos a conseguir con esta automatización. Y es que con esto ya no hablamos de importar automatizaciones sin más, sino que realmente vamos a poder buscar el caso de uso concreto que realmente nosotros necesitamos y además al importarlo vamos a tener un montón de anotaciones para conocer realmente qué está pasando por detrás, qué es lo que va a realizar la automatización y además desde el apartado de plantilla pues también vamos a tener siempre una descripción para que todo funcione tal y como buscamos. Te dije que tenía otro recurso y es que también he encontrado un repositorio de GitHub en donde personas también están compartiendo sus automatizaciones sin que sea la página oficial. El repositorio en concreto es este de aquí, llamándose Awesome N8N Templates. Y si scrolleamos hacia abajo, pues vamos a poder ver cómo realmente tienen diferentes categorías para poder automatizar diferentes casos de uso. Aquí podemos encontrar una de Gmail e email y conforme seguimos, pues podemos encontrarnos otros canales como por ejemplo Telegram. Desde aquí vamos a poder traducir con botón derecho para que podamos ver claramente el título de la automatización, cuál es su descripción, en qué departamento nos podría ayudar, que aquí por ejemplo podría ser tanto para soporte, operaciones, equipos de marketing, etcétera. Y en el caso que nosotros queramos incluir alguna de estas automatizaciones, ya sea en nuestra empresa o proyecto que queramos empezar, pues podríamos seleccionar en enlace a plantilla y nos vamos a encontrar con todo este código aquí. Pero no te preocupes porque realmente justamente por aquí arriba vamos a tener este icono para copiar el archivo y ya teniéndolo copiado, pues desde N8N, que aquí lo ideal sería pegarlo en un nuevo workflow, así que le voy a dar al más y clicar en workflow y ya estando en uno nuevo, nuevamente voy a clicar en command más V y ya tenemos por aquí pues esa automatización perfectamente configurada para que podamos empezar a utilizarlo. Vale, ya tenemos N8N en un servidor propio y contamos con miles de plantillas para que al golpe de un clic podamos poner a funcionar muchas automatizaciones. Pero ¿qué pasa si buscamos algo más personalizado porque no encontramos algo que realmente estemos buscando? Pues para ello vayamos al siguiente bloque. Vamos a continuar viendo cómo podemos crear nuestro propio consultor y técnico de automatizaciones de inteligencia artificial que va a hacer toda la tarea por nosotros. Simplemente vamos a tener que decir qué nos gustaría automatizar y en automático nos va a generar de una forma totalmente personalizada la automatización aunque esta aún no exista. Y para hacer esto posible tenemos que saltar a NotebookLM, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción y al aterrizar aquí lo primero que queremos hacer es que nuestro cuaderno tenga toda la información necesaria sobre N8N. Para ello voy a clicar en sitios web y desde aquí lo primero que voy a hacer va a ser copiar la URL con todas las plantillas, le doy un intro y ahora también le voy a copiar la URL de toda la documentación que tiene N8N para que tenga todo el detalle. Así que para ello se lo pego por aquí también. Una vez tengo ya ambas, clico en insertar y ya tendríamos por aquí un cuaderno de NotebookLM que estaría teniendo en cuenta las plantillas así como la documentación. Con esto ahora podríamos seguir importando más vídeos sobre estrategias de automatización y podríamos aprender, ya que NotebookLM es una de las principales guías para transformar la información en algo más sencillo. No obstante, nosotros lo vamos a reconvertir en una IA que accione y cree realmente las automatizaciones por nosotros. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es arrojarle ejemplos de automatizaciones existentes. Y para hacer esto sería tan fácil como clicar en añadir, le damos a texto copiado y yo te recomiendo que sobre las plantillas tú vayas seleccionando algunas de ellas que te guste o creas que vas a hacer automatizaciones similares a esas, cliques en copiar JSON, lo pegues desde aquí y le des a insertar. Cuando hagas eso, automáticamente lo que va a hacer NotebookLM va a ser renombrarla al nombre de la automatización y va a entender perfectamente de qué se trata este flujo. Y esto es clave, porque si nosotros no le ponemos ejemplos, si le pedimos crear por aquí una automatización con un nodo que no conozca, y por cierto, cuando digo nodo me refiero a cada cajita que ves por aquí, pues realmente nos va a generar algo aleatorio en donde en N8N tendremos un interrogante y no podrá ser usado. Así que aquí nos interesa que conozca cada uno de estos nodos. Por lo que aquí lo mejor sería irnos a automatizaciones en donde tengamos muchos módulos para enseñarle a NotebookLM cómo son cada uno de estos. Para ello nuevamente podríamos repetir el proceso clicando en añadir, nuevamente en texto y de esta forma pues le estaríamos incluyendo más automatizaciones y es como si realmente tuviera más experiencia este constructor de automatizaciones que estamos creando.
Una vez tú ya tengas importadas varias automatizaciones con muchos nodos, yo te recomiendo que en cada una de estas cliques en los 3 puntitos, le des a cambiar nombre de la fuente y al principio le pongas una diferenciación. Por ejemplo, aquí cuando yo le he escrito ejemplo entre corchetes. Esto lo voy a hacer también con la otra automatización para que realmente yo pueda ver de una forma clara qué son ejemplos y qué son documentación con información, y así también voy a poder definirle a NotebookLM qué es cada cosa y qué debería de hacer. Es que, de hecho, recientemente Notebook ha tenido una actualización que clicando aquí, más allá de enseñarnos la información que nosotros le volquemos, podría adquirir un rol. Para ello, donde pone estilo de conversación, clicamos en personalizado y pegaríamos este prompt, que te lo voy a dejar con un recurso gratuito en donde no solamente vas a tener toda esta información, sino cómo podrías instalar también N8 en el local, e incluso si el día de mañana vas más serio, cómo podrías comprar un servidor premium para poder escalar todo, y además en ese servidor también te añado una promoción. Bien, sobre la instrucción esta, ten en cuenta que yo básicamente lo que le digo es que actúe como un experto para crear automatizaciones en el formato JSON, que es el que necesitamos para importarlo como una plantilla. Y aquí le doy 5 tareas claves, como es que traduzca mi necesidad a esa plantilla en el formato JSON, que documente cada uno de los módulos para poder tener una explicación de qué es lo que ha hecho, que verifique si existe el módulo y por último que se base en los ejemplos que están entre corchetes, y ese era el porqué te decía de etiquetarlos, ya que NotebookLM ahora se va a fijar en todas las plantillas que le hemos importado para tenerlas de referencia. Ya teniendo todo esto, nosotros podríamos cerrar y tendríamos todo listo para empezar a funcionar. Vamos a ponerlo a prueba y para ello yo le voy a escribir algo muy genérico, como es que quiero automatizar con un agente de inteligencia artificial el chat de mi web. Ahora yo simplemente tendría que clicar en enviar y poquito más tarde, fíjate por aquí cómo nos ha dicho de forma estratégica qué pasos y herramientas va a estar utilizando, es decir, los nodos que va a configurar en nuestro espacio de trabajo, y justo un poco después tendríamos el JSON Blueprint con todo el código. Vamos a ver si esto funciona. Así que voy a seleccionar todo este gran código que nos ha hecho, por lo que copio por aquí y desde un nuevo escenario le doy un control V para pegar. Aquí ya veo que tendríamos todo configurado y fíjate cómo tendríamos lo que sería el chat, un agente de inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial junto a diferentes herramientas para poder empezar a funcionar. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de importar plantillas de automatización que quizás se nos quede genérica, sino que realmente vamos a poder reconstruir nuestro propio asistente para la creación de automatizaciones de una forma totalmente personalizada, en donde nosotros escribiendo un prompt, como se lo haríamos a cualquier herramienta como ChatGPT, pues en lugar de arrojarnos una respuesta, directamente tendríamos la estrategia de qué pasos va a seguir esa automatización y el código en formato JSON listo para importar y funcionar en N8N. Bien, y volviendo a la automatización, ten en cuenta que todo lo que ves por aquí es gratuito, salvo una cosa, y es el uso de los modelos de inteligencia artificial. Y realmente esto lo conectamos vía API con un modelo, y estos suelen tener un cargo dependiendo de cómo lo usemos. Pero aquí, como te he dicho al principio, que todo y cada uno de los pasos lo ibas a poder hacer de una forma gratuita, te he preparado el siguiente bloque. Y es que ahora te voy a mostrar cómo podemos usar un montón de modelos de inteligencia artificial por parte de muchas compañías, ya sean las de Google, las de Grok, DeepSeek, así como otras muchas más. Y aquí vamos a estar utilizando su clave API, pero de forma gratuita, para que podamos practicar todo lo que necesitemos. Para hacer esto posible tenemos que saltar a OpenRouter, otra plataforma que te lo voy a dejar abajo en la descripción, y desde aquí ten en cuenta que estamos ante una plataforma que nos unifica todos los modelos de inteligencia artificial para poder usarlo de una forma unificada. Pero lo más interesante es que si nosotros hacemos un registro en esta página web, que aquí yo de hecho lo acabo de hacer con Google, pues desde el apartado del buscador vamos a poder ver todos los modelos que tienen, que realmente son casi todos los que existen. Aquí de hecho si escribo Gemini vamos a poder ver que están todos los de Gemini. Hablando de Gemini, ten en cuenta que acabamos de lanzar el curso experto de Gemini, en donde vas a tener 13 módulos con más de 55 clases, en las que tendrás acceso inmediato las 24/7 y al finalizar tendrás un certificado. Sobre el enlace del curso te lo voy a dejar también abajo porque ahora estamos de promoción. Bien, y dicho esto, ten en cuenta que más allá de los de Gemini también tenemos los de OpenAI, los de Grok, pero sobre todo aquí hay algo muy interesante. Y es que realmente todos estos modelos y sobre todo vía API tienen un coste, pero si escribimos la palabra de free, que sería gratis en inglés, nos vamos a poder encontrar todos los modelos que tiene esta plataforma de una forma totalmente gratuita, ya sea utilizándolo desde aquí o cogiendo la API para llevárnoslos a N8N y poder utilizarlo desde allí. Antes de nada, para poder sacar estos modelos hacia N8N tendríamos que crearnos una clave API. Y para ello, sobre las 3 rayitas, clicaríamos en Keys y ahora le daríamos a crear clave API.
Aquí le pondremos cualquier nombre. Yo, por ejemplo, voy a poner N8N Tuto y también podrías establecer un límite, sobre todo si llega un punto en que quieras utilizar modelos premium y quieras controlar tu presupuesto. No obstante, al principio, como lo vamos a hacer gratis y ni siquiera tenemos tarjeta de crédito, yo te recomiendo que pongas $1, ya que es el límite que nos dan de forma gratuita. Pero los modelos gratis no nos van a gastar ni un centavo. Ya con esto, tendríamos que clicar en crear y con esta clave API le damos a copiar, nos vamos a N8N y en lugar de utilizar el modelo de Gemini que realmente, aunque sea gratuito, tiene límites, nosotros vamos a utilizar uno gratuito que no los tenga. Así que borro este modelo de inteligencia artificial, le doy al más para añadir otro, clico en esta opción de Open Router y donde pone seleccionar credencial le damos al más y en clave API pegaríamos la que acabamos de copiar. Guardamos y ya nos dice que la conexión se hizo con éxito. Así que ahora cuando cerremos aquí vamos a poder ver todos los modelos que tenemos disponibles, que como puedes ver son cientos. Pero lo más interesante es que desde esta misma plataforma, si escribimos la palabra free, como ellos mismos ya están renombrando los modelos que son gratuitos, pues al elegir cualquiera de estos, como por ejemplo este último de Gemma 3N, que es uno de los últimos que ha sacado Google, al seleccionarlo ya estaríamos utilizando este modelo de inteligencia artificial sin ningún tipo de limitación. Así que ahora yo podría cerrar por aquí y tendríamos todo configurado, teniendo por aquí un disparador de chat. Estaríamos también utilizando el modelo de Gemma a través de una API gratuita. Tendríamos también una memoria configurada, una herramienta que nos ha añadido para obtener el clima y otra herramienta para obtener noticias. Esto también lo podríamos conectar en la web, aunque realmente de esto ya tengo este vídeo aquí, en donde no solamente te mostraba cómo podríamos llevarnos esta gente a una página web real, sino que también tenía ahí el paso a paso para instalarlo en local y en el servidor premium. No obstante, vamos a ver un caso un poco más sencillo para ver cómo funciona esto por detrás. Para ello, me he preparado esta automatización un poquito más simple, en donde tendría el mismo chat, el mismo agente, solo que simplemente lo tendría conectado al modelo de inteligencia artificial de Google y también le añadido una memoria, pero sin ninguna herramienta. Y es que si yo clico desde aquí en Open Chat, pues vamos a ver que si yo le escribo algo como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Si le doy a enviar, pues ya por aquí se empezaría a conectar con el agente y en apenas un segundo más tarde nos habría dado esta respuesta de aquí. Pero de aquí, lo mejor de todo es que recordemos que tenemos también memoria. Y para ponerlo a prueba, si yo le pregunto si sabe cuál es mi nombre, me dice que no lo sabe, pero si se lo podríamos decir. Así que le voy a escribir que me llamo Alejavi y segundo más tarde pues me saluda diciéndome que es un gusto conocerme. Pero lo que vemos por la parte de la derecha es que toda esta información la está guardando el agente. Así que si yo luego le pregunto si sabe cómo me llamo nuevamente, pues poquito después me dice que sí, que sabe que me llamo Alejavi y esto se debe a que no solamente tenemos un modelo de inteligencia artificial funcionando, sino que también tenemos un agente de inteligencia artificial al cual le podemos conectar una memoria y cualquier herramienta que realmente necesitemos. Lo cierto es que con esto podemos automatizar mucho. Eso sí, las tareas van y vienen, pero el tiempo es lo único que no vuelve.